Grandes prodigios y señales entre todo el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oramos. Padre, llegamos en este tiempo, Señor, después de el tiempo de alabanza, de adoración, exaltando tu nombre, quién eres. Llegamos enfrente de tu palabra, Señor, expectantes y atentos a que nos puedas instruir, enseñar, guiar, corregir, exhortar, confrontar, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, podamos escuchar tu voz. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén y amén. Tomamos asiento. Ahí la oración hace unos instantes de nuestro pastor mencionaba acerca de glorificar a Dios en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, y que podamos glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios en el lugar en donde estemos. Ante esto yo leía esta semana una frase acerca de John Newton que decía que la gloria de Dios resplandece y brilla en las cenizas de sus mártires. ¿Por qué mencionamos esto? Porque claro, el pasaje en el cual entramos en esta sección es acerca de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y si bien la gloria de Dios exalta, brilla y resplandece con la muerte de sus mártires, de sus santos, es increíble observar la vida de Esteban. Ahí dice que él era un hombre lleno de gracia y de poder, y que él, como consecuencia de esto, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y a pesar de esto, dice que muchos se levantaron contra él, disputando con Esteban, pero a pesar de esto dice que no podían resistir la sabiduría de él. Es impresionante, nos confronta, no solamente estos 3 versículos, sino observar todo el capítulo 6, todo el capítulo 7 y observar el discurso de Esteban, la fe de Esteban. Provenimos de unos pasajes de la semana pasada, donde nuestro hermano había aclarado de manera rotunda incluso los versículos del 1 al 7 de Hechos capítulo 6, hablando acerca de la prioridad y la persistencia de la iglesia en la oración y en la predicación de la palabra. Y como consecuencia de esta decisión de manera sabia que toman los líderes de la iglesia, dice que toman a un grupo de personas y con ellos juntamente a Esteban. Ahora me llama la atención algo en cuanto a eso. Es que, como vemos a lo largo del libro de los Hechos, observamos 2 personajes de manera rotunda, y uno es el apóstol Pablo y otro es el apóstol Pedro. Y entre medio, tanto el capítulo 6 y el capítulo 7, donde podemos ver que se asoma hacia el final el apóstol Pablo, se observa también Esteban. Y quizás el ministerio de Esteban fue de corta duración, pero a pesar de que ha sido de corta duración, ha tenido un alcance de manera rotunda. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque la muerte de Esteban fue la que de alguna manera, entre comillas, obligó a la iglesia que pueda salir de Jerusalén. Si recordamos las palabras de Cristo en Hechos capítulo 1, Él les había dicho: vayan y sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta este momento la iglesia se estaba concentrando en un solo lugar. La persecución de la iglesia y la muerte de Esteban, que vienen como consecuencia de Hechos capítulos 6 y 7, tienen la intencionalidad de que la iglesia continúe su rumbo, que siga expandiéndose de alguna manera, que siga predicando el Evangelio de Cristo. Creo que claramente observamos en estos pasajes la importancia del ministerio, ¿no?, de Esteban. Y ahora, para hablar un poco acerca de la importancia del ministerio que ha tenido Esteban, vamos a recordar 3 palabras. La primera es la conducta, la segunda es el carácter y la tercera es el coraje. ¿Sí? Y lo primero que quiero que podamos observar en los versículos anteriores de la semana pasada es que Esteban fue elegido como consecuencia de que era un varón lleno de fe y lleno por el Espíritu Santo. Ante esto hablamos obviamente acerca de la conducta.
Porque una persona que es llena de fe y llena por el Espíritu Santo es una persona que vive conforme a Cristo, refleja el carácter y la conducta de Cristo y vive conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que cuando decimos que Esteban tenía una conducta de esta manera y que como consecuencia de esta conducta llena de fe y llena por el Espíritu Santo fue elegido para el ministerio, estamos afirmando que la conducta de Esteban hablaba mucho más fuerte que sus palabras. No importaba lo que él podía llegar a enseñar, no importaba solamente lo que él podía llegar a predicar, a aconsejar, a decir, importaba que su conducta hablaba mucho más fuerte que sus palabras. Ese era Esteban. Esteban, el primer mártir de la iglesia, aquel que con su conducta reflejaba el carácter y la persona de Cristo. Estamos obviamente observando el pasaje y claro, Esteban sabía y actuaba de esta manera y vivía de esta manera porque Esteban sabía algo, que su conducta, ¿sí?, reflejaba también aquello que él creía de Cristo. Todo lo que él creía y se aferraba a la creencia de quién era Cristo, él lo reflejaba por medio de su conducta. No quedaba solamente en palabras vacías, no quedaba solamente en consejos y en predicaciones, él lo experimentaba, él vivía conforme a. Era un hombre que vivía lleno por el Espíritu Santo. Incluso me llama la atención porque después aclara Lucas diciendo que también era lleno de gracia y de poder. Es decir, que era un hombre con cualidades específicas, lleno de gracia, lleno de poder, lleno por el Espíritu Santo, lleno de fe. Y como consecuencia de esto, dice el texto, que hacía grandes prodigios y señales. Es decir, que esto no era algo esporádico, no era que Esteban algunos momentos vivía conforme a Cristo y otros momentos volvía a ser el viejo Esteban. Algunos momentos era una persona que glorificaba a Cristo con su carácter y su conducta y en otros era el viejo Esteban. No, era una persona que vivía conforme a esto y se mantenía de manera constante y perseverante viviendo de esta manera. Afirmamos esto porque cuando dice el texto que hacía grandes prodigios y señales, significa que él de manera constante lo hacía. Era algo que continuamente practicaba. Qué impresionante es pensar en la vida de Esteban. Pero quiero mencionar algunas particularidades en cuanto a esto. Número 1, que Esteban en ningún momento se postuló para el ministerio. Cuando hay murmuración, en el capítulo 6 al comienzo, y cuando se abre este ministerio para servir a las mesas, yo en ningún momento veo a Esteban que levanta la mano corriendo diciendo yo quiero hacerlo. Dice que la multitud eligió a varones y entre ellos estaba Esteban, un varón que vivía conforme a Cristo, lleno por el Espíritu Santo y lleno de fe. Me impresiona también el hecho de que no hay ministerios mejores que otros. Quizás los apóstoles optaron por darle prioridad a la predicación porque era la necesidad. Es necesario, dice el texto. Pero no por eso el servir a las mesas, un servicio a la comunidad, era menor que el otro. ¿Por qué decimos esto? Porque tanto para uno ministerio como para el otro tenían que reflejar el carácter de Cristo con su conducta, con su vida. Tenían que respaldar a aquellos que predicaban. Pero algo interesante en cuanto a nuestro texto, de los versículos 8 al 10, es que encontramos oposición. Y si han notado, a lo largo del libro de los Hechos, encontramos cómo Satanás constantemente ha buscado estar tratando de detener el avance de la iglesia, en oposición de diferentes maneras. Y a pesar de la oposición, la iglesia seguía perseverante en la predicación. Y también es el caso de Esteban. Esteban, a pesar de recibir oposición de diferentes sinagogas, dice que él disputaban con Esteban, pero a pesar de esto, él se mantenía firme y no podían resistir la sabiduría, a la predicación y a las palabras de Esteban. Eso significa que el carácter de Esteban salió a flote y salió a relucir en medio de la adversidad.
Es decir, que el carácter del cristiano, así como lo dice el texto, sale a flote, sale a relucir en medio de la adversidad, de la persecución, de la oposición, de las pruebas. Como dice Proverbios, ¿no? Saca la escoria de la plata y va a salir alhaja el fundidor. En medio de la oposición y en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, es cuando el Señor de alguna manera pule el carácter y la conducta y quiénes somos en verdad, para que toda esa escoria pueda salir de nuestra vida y poder reflejar el carácter de Cristo. Ahora, qué impresionante es pensar que el ministerio de Esteban había sido tan impactante en tan corto tiempo. No solo morir por causa del Evangelio como el primer mártir de la Iglesia, sino por reflejar el carácter de Cristo, aun cuando muchos estuvieron en contra y en oposición suya. Ahora, ante esto, obviamente, observamos que Esteban era un hombre lleno de gracia y lleno de poder, lleno de fe y lleno por el Espíritu Santo. Y ahora, ¿por qué razón hablamos acerca de la conducta? Porque obviamente la conducta de Esteban estaba íntimamente relacionada con el carácter. Todo lo que él reflejaba en su andar provenía de quién era Esteban. Un hombre lleno de fe, lleno por el Espíritu Santo, lleno de gracia y lleno de poder. Y cuando hablamos acerca del carácter, es impresionante pensar en el impacto que tiene el carácter y la conducta de la vida de un creyente como Esteban en la sociedad. Claro, pensamos en esto porque en la muerte de Esteban, reflejando el carácter de Cristo, observamos cómo Dios se glorifica a sí mismo. Y a pesar de que Él muere, deja una huella imborrable en la vida de la Iglesia, que hasta el día de hoy, a pesar de que fue un ministerio corto, resuena. Ahora, la Real Academia Española define el carácter como un conjunto de cualidades o incluso circunstancias propias de un objeto o de una persona o incluso de una colectividad que las distingue de las demás. Es decir, que Esteban tenía ciertas cualidades, ciertas características que lo diferenciaban, lo hacían alguien diferente al resto. Esas características están en el texto, ¿no? Era un hombre que vivía conforme a, reflejaba el carácter de Cristo en su andar, en su vida, no solamente predicándolo. Ahora también observamos en el texto el concepto de llenura, porque solamente se menciona acá en el texto en cuanto a Esteban de 4 partes, ¿no? Lleno de gracia, lleno de poder. Versículos anteriores se menciona que él era lleno de fe y lleno por el Espíritu Santo. Y ante esto, obviamente, recordamos la predicación de la semana pasada y hablamos en cuanto a esta llenura y decimos que es plenitud. Es algo que está lleno de manera completa, no por partes, sino de manera total. Habla de una plenitud en esta llenura. Es decir, que Esteban vivía conforme a esta llenura de manera total, constante, perseveraba en esta llenura. Era un hombre que vivía de esta manera, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. No solamente habla de la fe de Esteban, sino también habla de la fidelidad de Esteban y también habla de la conducta y cómo él vivía en obediencia a Dios. Este carácter era sostenido claramente por las convicciones que él tenía acerca de quién era Dios y quién era Cristo. Ahora, me llama la atención que más adelante, en el capítulo 7, de los versículos 1 al 51, todo el capítulo 7, podemos observar cómo la fe de Esteban sale a flote. Esta llenura en esta fe sale a flote, observando claramente que él estaba convencido en una cosa: el Dios soberano controla absolutamente toda la historia. No importa lo que él haga, no importa el dedo que él podría llegar a mover, sus labios, lo que él podría llegar a predicar, lo que él podía incluso llegar a proclamar. Todo lo que él, incluso su vida, dependía de la mano soberana de Dios. Y él confiaba en esto. Así como dice Pablo en Romanos 14:8, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos.
Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esteban, de alguna manera, se relaciona con estas palabras. E incluso, obviamente, confronta la vida de la iglesia del día de hoy, pensando en si realmente nosotros podemos proclamar las mismas palabras de Pablo y de Esteban. Si vivimos, para el Señor vivimos, pero si morimos, para el Señor morimos. Y ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Era una persona que con su carácter, con su conducta, reflejaba el carácter de Cristo. Incluso observando esta llenura de fe y del Espíritu Santo, hablando de fe, de fidelidad y de obediencia, podemos afirmar incluso que el carácter del creyente es aquel que se construye en fidelidad y obediencia a Dios, sostenido por convicciones a la palabra de Dios. Ahora también se menciona que era una persona llena de gracia y lleno de poder. Y como consecuencia de esto, él hacía grandes prodigios y señales. Es decir, que Esteban no era una persona cualquiera. Esteban no era un hombre común y corriente. Esteban era una persona que estaba incluso a la par de los apóstoles porque hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era respaldado por Dios. Es decir, que todo lo que él hablaba, todo lo que él predicaba, por eso claro dice que era lleno de gracia. Era un reflejo de la gracia de Dios, caminando, viviendo. Y claro, este poder es consecuencia de Hechos capítulo 1, cuando dice, y van a recibir poder, y como consecuencia de este poder, no está hablando de un poder cualquiera, no está hablando de cualquier cosa, está hablando del poder que proviene obviamente de la llenura del Espíritu Santo. Una persona como Esteban, que vivía conforme a esto, hacía grandes prodigios y señales. Es increíble pensar en que todo esto conformaba el carácter de Esteban. ¿Y saben por qué yo le puse, de alguna manera al segundo punto, el impacto del carácter? Porque a través de este carácter, él impactó no solamente a la iglesia primitiva, sino a la sociedad en la cual estaba. Incluso podemos ir a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, donde dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿De qué manera? Recibiendo la palabra de Dios en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice. De tal manera, versículo 7, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros, dice el apóstol Pablo, no tenemos necesidad de hablar nada. Impacto. La vida de la iglesia de Tesalónica impactaba a todos los que estaban alrededor porque vivían conforme al Evangelio de Jesucristo. No era solamente predicar, no era solamente ir y exponer, no solamente era ir y defender el Evangelio de Cristo, sino también lo respaldaban con una vida. Ahí me llama la atención las palabras que utiliza el apóstol Pablo. Es como un trueno que cae en un lugar, un rayo que cae en un lugar, y a pesar de que haya caído a kilómetros, el impacto, la luz y el sonido lo podemos escuchar y tiene un alcance gigantesco. Dice ahí el texto, así como Esteban ha tenido un impacto grandísimo, dice el texto en Tesalonicenses, que la iglesia de Tesalónica había impactado a los de Macedonia, a los de Acaya y en todo alrededor. Y el apóstol Pablo dice, de tal manera que no tenemos necesidad de hablar nada. Una iglesia que impactaba a la sociedad, una iglesia que lo hace de esta manera, es una iglesia que vive conforme al Evangelio de Cristo. Pero no solamente hablamos de carácter, no solamente hablamos de conducta, sino también hablamos de coraje. Porque claro, dice el texto que se levantaron, se pusieron de pie y actuaron unos de la sinagoga. Y sí, aparentemente acá quizás podemos realizar una suposición, pero aparentemente Lucas está queriendo hablar en cuanto a 3 diferentes sinagogas. Alguna de los llamadas los libertos, otra que incluía a los de Cirene y de Alejandría, y una tercera que era compuesta por personas de Cilicia y de Asia. Y claro, eran personas con diferentes cultura, con diferente idioma, pero eran sinagogas que se reunían
con el propósito de leer las Escrituras y de adorar a Dios. Pero ante esto me llama la atención que era uno solo que estaba defendiendo y predicando el Evangelio ante 3 sinagogas diferentes. Porque acá el término dice que disputando con Esteban no se refiere a pelear, no se refiere a discutir, sino que se refiere a un debate formal que habían tenido. E incluso en ese debate formal quizás no se menciona el contenido, porque Lucas quizás no le interesa hablar acerca del contenido, tampoco a Lucas le interesa mencionar lo que creían o lo que estaban desarrollando de alguna manera estos hombres contra Esteban, oponiéndose al mensaje de Esteban. Lo que sí nos interesa en este caso es observar que Esteban tuvo coraje al enfrentarse a estos hombres. Era él solo predicando el Evangelio, defendiendo el Evangelio, anunciando las buenas nuevas del Evangelio. Y había tenido valor, coraje, valentía en hacerlo de esta manera. No solo mencionamos en cuanto a esto algo interesante, es que nos aclara que no podían resistir a la sabiduría de Esteban y al espíritu con que hablaba. No podían resistir. Obviamente Esteban salió de alguna manera victorioso y al no poder vencer a Esteban en un debate justo, en un debate formal, dice que sus oponentes cambiaron de táctica. Y los versículos que continúan hablan de que él fue llevado a juicio, fue perseguida la iglesia, él termina muriendo apedreado y termina el capítulo 7 con el futuro apóstol Pablo con las ropas de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Esteban había marcado un punto de quiebre en la historia narrativa de Hechos. Su muerte marcó el inicio de la persecución. Hasta ese momento la iglesia, como habíamos mencionado, se había concentrado en un lugar y Dios utilizó esto para perseguir a la iglesia, esta persecución, y Dios la utilizó con el propósito de que la iglesia continúe perseverando en la predicación del Evangelio. Y detrás de esto, obviamente, observamos un principio con claridad. Dios soberanamente coloca un evento que estalló con una persecución para movilizar a la iglesia. Y sin esta persecución, obviamente, no hubiese sido imposible que la iglesia quizás se expanda, que continúe, que avance quizás hasta lo último de la tierra. Y lo llamativo de nuestro texto es que Esteban no buscó debatir, no buscó pelear, no buscó discutir. Él lo único que buscó de manera valerosa e inamovible, él lo que hizo fue batallar por la fe. Él predicó el Evangelio aún en el concilio y sabiendo que obviamente podía llegar a morir. Hace un tiempo atrás leía un libro que se llama El legado del gozo soberano de John Piper. Y en ese libro cita constantemente una frase que dice: los cisnes no guardan silencio. Y en ese libro, en el legado del gozo soberano, escribe la biografía de Juan Calvino, de Agustín de Hipona y de Martín Lutero. Y en uno de sus escritos en el libro dice que cuando Agustín entregó el liderazgo de su iglesia en el año 426, su sucesor estaba tan abrumado por lo inadecuado que se sentía que declaró: el cisne guarda silencio, temiendo que la voz de aquel gigante espiritual se perdiera para la historia. Sin embargo, durante 1600 años, Agustín no guardó silencio, como tampoco lo han guardado los hombres que fueron fieles heraldos de la causa de Cristo, como Esteban, después de él. Sus vidas han inspirado a todas las generaciones de creyentes y nos deben impulsar a nosotros a sentir una pasión mayor hacia Dios. Los cisnes no guardan silencio. Ahora, a pesar del ministerio corto que ha tenido Esteban, el cisne no guarda silencio, porque podemos escuchar la voz de Esteban predicando el Evangelio, anunciando a Cristo, viviendo conforme a Cristo, años, siglos, hasta el día de hoy.
Y una iglesia que vive conforme a este mensaje es una iglesia que glorifica el nombre de Cristo, el nombre de Dios, lo coloca en alto, porque no le importa su vida, no le importa y no tiene prioridades personales, sino que lo único y su deseo ferviente es que Cristo sea anunciado. Y en esto, dice el apóstol Pablo, me gozo y me gozaré aún. Amén. Oramos para terminar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje.